Hola, hola, hola. En este vídeo vamos a hablar de las baterías. Sí, de las baterías de los coches. Los coches actuales montan baterías de ion litio generalmente. Son baterías que llegan a tener una capacidad energética pues de hasta 85 o 100 kilovatios hora y son muy pesadas. Baterías como las que montan algunos modelos de Tesla con 85 kilovatios hora pues pesan más de 500 kilos. Yo aquí quiero hablar de otro tipo de batería, unas baterías que se conocen como metal-aire. Esta en concreto es una batería de aluminio-aire. Sí, funciona con aire, bueno, con el oxígeno del aire. Parece prometedor, ¿verdad? Tiene un pequeño inconveniente, quiero dejarlo ya claro de entrada, y es que no es recargable. De manera que va a consumir su ánodo de aluminio y precisa su reemplazo. Hay que reemplazar el ánodo. No es como la batería de litio que es recargable. La enchufamos a la corriente y se recarga. En este caso no, precisaría la sustitución de esta placa de aluminio. Es una placa de aluminio que actúa como ánodo. Bueno, por tanto, nuestra batería de aluminio-aire tiene un ánodo de aluminio y después tiene un cátodo que está hecho de un material poroso, generalmente carbón activo, aunque hay cátodos más modernos como el de nanopartículas de oro. Este cátodo permite el paso del oxígeno y en él va a ocurrir la reducción del oxígeno a iones hidróxido, mientras que en el ánodo ocurre la oxidación del aluminio a aluminio 3 que debido a un electrolito que hay entre el cátodo y el ánodo, que está formado por potasa acuosa, 4 molar, pues va a formar hidróxido de aluminio. Vamos a ir escribiendo las semireacciones que ocurren en cada uno de los electrodos. En el ánodo, el aluminio se va a oxidar a aluminio 3 que une a los iones hidróxido del electrolito y forma el hidróxido de aluminio. Para ajustar esta reacción redox tenemos que sumar aquí tres iones hidróxido. Tenemos tres cargas negativas a la izquierda, no tenemos a la derecha cargas, por tanto tenemos que quitar tres electrones. Esto es lo que está ocurriendo en el ánodo. El aluminio se está disolviendo, la placa de aluminio se está disolviendo pasando a aluminio 3 por tanto se está oxidando. Al pasar a aluminio 3 pierde tres electrones que circulan por el cable hacia el cátodo. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo el oxígeno que entra a través del material poroso, de ese cátodo poroso, va a convertirse en iones hidróxido, en OH-. Para ajustar tenemos que poner 4 iones hidróxido y de este lado 2 de agua. Y de esa manera quedan los átomos ajustados, quedan 4 cargas negativas a la izquierda, perdón, a la derecha 4 cargas negativas, a la izquierda no tengo cargas, por tanto sumo 4 electrones. Aquí tenemos el ánodo donde ocurre la oxidación y aquí el cátodo donde ocurre la reducción. Los electrones perdidos en el ánodo viajan por el cable a través de a través del cable hacia el cátodo, donde el oxígeno se va a reducir utilizando esos electrones. Por el medio, pues vamos a tener el motor del coche que lo va a impulsar. Ahora si sumamos las dos semireacciones vamos a obtener la reacción global. Para ello tenemos que multiplicar la primera semireacción por 4 y abajo la segunda por 3 para que los electrones cedidos en la primera sean los que recibe la segunda. Por tanto, la primera ocurre 4 veces liberando 12 electrones y la de abajo ocurre 3 veces tomando esos 12 electrones. Por tanto, nos queda 4 de aluminio sólido más 12 iones hidróxido más 3 de oxígeno más 6 de agua para dar 4 de hidróxido de aluminio más 12 de OH. Los iones hidróxido se van y bueno, la reacción global es que el aluminio se convierte en el hidróxido de aluminio y el oxígeno va a pasar a OH. Y lo que va a consumir nuestra batería es el ánodo, consume el aluminio y precisa agua. Requiere además agua, bueno, y el oxígeno que toma del aire. El oxígeno no es inconveniente porque lo tenemos en abundancia en el aire. El agua tenemos que suministrársela a la batería. Si la consume, vamos,
la consume seguro, es decir, si se le agota hay que suministrarle agua, y el aluminio, una vez consumido el ánodo de aluminio, debe reemplazarse, o sea que no es una batería que se pueda recargar. Y vamos a ver qué potencial puede dar. Vamos a coger de las tablas el potencial estándar del ánodo. Lo tenemos aquí en la Wikipedia, vale menos 231 voltios. Menos 231 voltios. Bueno, este cálculo es solo aproximado porque es el potencial estándar que precisa de concentraciones 1 molar de los iones que participan en la semirreacción, y aquí las concentraciones pues no son 1 molar, por tanto no va a tener este voltaje nuestra pila cuando trabaje en la realidad, pero en condiciones estándar pues vamos a calcular ¿qué potencial tendría? El potencial estándar del cátodo vale 0,40 voltios, por tanto el potencial de nuestra celda galvánica, de nuestra pila o nuestra batería, pues es E del cátodo menos E del ánodo, potencial estándar de cátodo menos potencial estándar del ánodo. Por tanto nos da 2,71 voltios. Es importante que salga positivo porque nos indica que es espontánea la reacción y por tanto los electrones circulan según hemos supuesto en el esquema. Bien, pues esta es la batería de aluminio-aire y las reacciones químicas que le permiten funcionar pasando electrones desde el ánodo de aluminio al cátodo de carbón aire. Bien, bueno, y ¿qué capacidad energética tiene la batería? Pues tiene del orden de 8 kilovatios hora por kilogramo de aluminio. Por kilogramo de aluminio. El gran problema que tiene la batería, lógicamente, es el consumo del ánodo. El aluminio va a ir pasando a aluminio 3+, que nos va a quedar en el electrolito como hidróxido de aluminio. Y por tanto tenemos un problema porque el aluminio es caro y estamos gastando aluminio. Pero esto tiene una solución, y es que es posible el aluminio 3+, mediante un proceso electrolítico, devolverlo a aluminio metal. Utilizando la corriente eléctrica le aportamos 3 electrones al aluminio, al óxido de aluminio, al aluminio 3+, y lo convertimos de nuevo en aluminio metal con el que construir nuevos cátodos que reemplazarán a los que se han gastado. Esto permite que la batería funcione consumiendo exclusivamente agua y el oxígeno del aire. También es cierto que consume su ánodo de aluminio, pero es reciclable porque lo pasa a aluminio 3+, y mediante un proceso electrolítico volvemos a devolverlo a aluminio metal. Lógicamente este proceso consume energía. La energía que la batería nos da la tenemos que volver a gastar aquí en este proceso de electrólisis para volver a regenerar nuestro ánodo. Y lógicamente esto hay que hacerlo aparte, es decir, la batería debe, una vez que ha dado su energía, pues es necesario reemplazarla para cambiarle el ánodo de aluminio. Bien, ya por el 2013 creo recordar, una empresa llamada Finergy instaló en coches de prueba este tipo de batería y en una segunda prueba llegó a alcanzar 2.000 kilómetros sin más que suministrar al coche agua. Es decir, los ánodos de aluminio tenían suficiente cantidad de aluminio para aportar esa energía, ¿no?, para rodar 2.000 kilómetros. Vamos a ver un poco. La batería es esta, una de las baterías que utilizó. Me parece que con esta recorrió solo unos 300 kilómetros. Es una batería ligera, pesará 20 o 30 kilos. Aquí le introducen agua. Es lo único que precisa, el agua, el ánodo de aluminio que se va a ir desgastando y el oxígeno del aire. Bueno, esto es todo. En esta prueba me parece que llegó a recorrer pues unos 300 y pico kilómetros. Pero después en otra, me imagino que con una batería de mayor tamaño, pues alcanzó los 2.000 kilómetros.